En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si Cristo es Rey, Rey verdadero, Rey universal, Rey por derecho divino y por conquista de la cruz, entonces su realeza no puede quedar confinada a la vida interior o a la vida privada. No. El reino de Cristo posee un dinamismo expansivo, un impulso que brota del corazón abierto del Redentor, que es un horno ardiente de caridad. Cristo quiere reinar en todos los corazones, en todas las familias, en todos los pueblos, en todas las naciones. Por eso, en la historia de la Iglesia, la misión nunca fue una empresa meramente filantrópica o cultural. La misión es la extensión del reino de Cristo. La misión es llevar a Cristo, la vida de la gracia, los sacramentos, el Evangelio, su santa ley, los mandamientos. Y podemos decir que nuestra época es la más necesitada de misioneros. Como lo decía el Papa Pío XI en Quas Primas, cuanto más se ignore la autoridad de Cristo, mayor será la necesidad de hacerla conocer. Hacerla conocer es justamente la obra misionera. Y nuestro tiempo vaya si ignora, vaya si combate la autoridad de Cristo. Nuestro tiempo tiene entonces necesidad de misioneros. La misión, lo sabemos, nace del mandato real de Cristo. El Evangelio no presenta la misión como si fuera una opción para algunos pocos, sino como un mandato del Rey para todos sus discípulos. Leemos en Mateo 28, me ha sido dado, dice Jesús, todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, haced discípulos a todas las naciones. El id, misionero, se fundamenta en el poder real recibido del Padre. La misión no parte entonces de un entusiasmo humano, no parte solamente de una iniciativa personal, sino de un envío que la Iglesia hace, que Cristo hace con autoridad divina. Por eso, como enseñaba el cardenal Pi, la Iglesia no pide permiso para predicar. La Iglesia no pide permiso a los poderosos del mundo para predicar el Evangelio. No. La Iglesia tiene la obligación de cumplir un mandato del Rey de los siglos. La Iglesia tiene la obligación de cumplir el mandato que Jesucristo le dejó. Y en los Hechos de los Apóstoles, Jesús mismo anuncia, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es el alma del reino, es el alma de la misión, el protagonista de la misión. Los apóstoles no fueron enviados para mejorar el mundo en sus aspectos técnicos, económicos, para llevar prosperidad. Fueron enviados por Cristo para conquistar almas, mediante la fe, mediante el bautismo, mediante la vida nueva de la gracia, para conquistar almas para Cristo. San Ireneo dijo admirablemente, donde está Cristo, allí está el reino. Donde llega la Iglesia, llega el reino de Jesucristo. El Papa León XIII, en el documento Annum Sacrum, escribió, el reino de Cristo no se extiende solo a los individuos, sino también a las sociedades. La misión, por tanto, no solo transforma almas, sino civilizaciones. La cristiandad, es decir, la sociedad iluminada, regida por la sabiduría del Evangelio,
es el fruto de la misión, es el fruto del Evangelio predicado y arraigado en las costumbres de un pueblo. El Papa Benedicto XV, en su encíclica Maximum Illud del 30 de noviembre de 1999, escribió: es necesario que la Iglesia Católica penetre y se establezca de verdad en todas las partes del mundo, también en aquellas que se llaman cristianas, pero que en realidad están muy lejos de Cristo. Hay que desterrar de una vez para siempre aquel funesto prejuicio según el cual la propagación de la fe sería obra exclusiva de las órdenes y congregaciones religiosas. No. La obligación de propagar la fe incumbe a todos los fieles sin excepción, a cada uno según su estado. Es preciso que los obispos y los sacerdotes de todo el mundo sientan como propia la causa de las misiones. Y continúa el Papa: por eso aprobamos y alabamos la Unión Misional del Clero, fundada hace pocos años por el celosísimo sacerdote Pablo Manna y por el venerable obispo Guido Conforti, y deseamos ardientemente que esta unión se establezca cuanto antes en todas las diócesis del orbe católico. Y el beato Pablo Manna dirá, leyendo esta encíclica: el Papa ha dicho todo lo que yo llevo años gritando. Continuaba el Papa en Maximum Illud: el misionero debe ser ante todo un hombre de Dios, debe ser un santo. No basta que sepa la lengua del pueblo, que conozca sus costumbres. Debe amar a ese pueblo con amor de padre y de madre. Debe desear ardientemente su salvación eterna. Hay que terminar con el sistema de protectorados nacionales que hacen aparecer al misionero como agente político de su nación. El misionero no lleva la bandera de Francia, de España o de Italia. Lleva la bandera de Cristo Rey. Y el Papa Pío XII, en la encíclica Fidei Donum del 21 de abril de 1957, escribía: ha llegado la hora de que todas las diócesis del mundo, también las más antiguas y ricas, tomen conciencia de su responsabilidad directa en la evangelización del mundo entero. No basta con ayudar a las misiones con limosnas y oraciones. Es necesario que las diócesis envíen a algunos de sus mejores sacerdotes por un tiempo determinado a las regiones de misión. Estos sacerdotes, Fidei Donum, don de la fe, serán el signo vivo de que la Iglesia entera se siente responsable de la salvación de todos los hombres. Y escribía el Papa en ese entonces: en África especialmente la situación es dramática. Más de 100 millones de hombres aún no conocen a Cristo. Nos alegra saber que muchos obispos, siguiendo las insistentes recomendaciones del llorado padre Pablo Manna, han comenzado ya a enviar sacerdotes de sus diócesis a las misiones de África y de Asia. Que este ejemplo se multiplique. El fin último de toda actividad misionera, continuaba el Papa, es establecer la iglesia local, con jerarquía propia, capaz de sostenerse por sí misma y de evangelizar a su vez a los pueblos vecinos. Cuando esto se logre, el misionero podrá decir con San Pablo: ya no soy necesario aquí, y pasar a otra región donde Cristo aún no es conocido. Toda la iglesia para todo el mundo, para que todo el mundo sea de Cristo y Cristo sea de Dios. El mundo entero es nuestro, exclamaba el beato Pablo Manna. El mundo entero debe ser de Cristo Rey. Cristo reina ya por derecho de creación y de redención, lo hemos visto.
Las misiones existen para que reine también de hecho. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Las misiones existen entonces para que Cristo reine también de hecho en los corazones y en las culturas, hasta que llegue el día en que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. El documento Ad Gentes del Concilio Vaticano II también recordaba esta verdad, diciendo que la Iglesia es por su naturaleza misionera. En su esencia, la Iglesia es misionera. La Iglesia existe para aquellos que no son Iglesia, podemos decir. Para aquellos que aún no conocen a Cristo, para llevarles a Cristo. La misión tiene como fin que los hombres entren en el reino. Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, retoma la doctrina tradicional. Cristo es el centro del cosmos y de la historia. Por eso la misión no es facultativa, es un deber. No hay aquí ningún lugar para el relativismo. Se afirma claramente la unicidad de Cristo como Salvador de todo el universo, un único Rey y una obligación de anunciar su reino a todos los hombres. Al rey compete enseñar y guiar a sus súbditos hacia la verdad, escribía Santo Tomás. La misión es una función real, no solo profética. La verdad divina debe ser comunicada para que el reino de Cristo se establezca en las inteligencias. El bien divino tiene que ser comunicado para que reine Cristo en los corazones. Evangelizar entonces es un acto de realeza participada. La Iglesia prolonga el gobierno de Cristo sobre las almas, iluminándolas. Cristo no es un rey despótico, es un rey de caridad. Un rey que quiere el bien de sus hijos. Es un rey padre. Vosotros sois pescadores del rey, decía San Gregorio Magno, sacáis del mar del mundo a quienes están destinados para su reino. Y San Juan Crisóstomo afirmaba, no predicamos ideas, anunciamos un reino. San Cirilo de Jerusalén, por su parte, señalaba que desde la cruz Cristo atrae a todos los pueblos bajo su cetro. La misión no es un paseo, es un combate. San Pablo dice, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Evangelizar es un verdadero acto de guerra espiritual. Rescatar almas del reino del demonio que esclaviza para introducirlas en el reino de Cristo, en la libertad de los hijos de Dios. La misión es el choque frontal entre dos soberanías, la de Cristo y la del príncipe de este mundo. Y es por eso que el misionero no solo predica, el misionero conquista, no con violencia temporal. ¿No? Hay un respeto irrestricto de la libertad de cada uno. El misionero conquista con la fuerza del Espíritu. Predicar a Cristo no es intolerancia, decía Carlo Saccheri, el profesor mártir. El mártir de Cristo Rey. Predicar a Cristo no es intolerancia, es el acto más elevado de caridad, porque solo Cristo salva. El reino de Cristo crecerá en la medida en que haya almas que se consuman
anunciando la verdad. Y escuchemos una vez más esas hermosas y encendidas palabras del más grande de los misioneros de los tiempos modernos, San Francisco Javier. En una carta a San Ignacio le escribe: visitamos las aldeas de los neófitos que pocos años antes habían recibido la iniciación cristiana. Esta tierra no es habitada por los portugueses, ya que es sumamente estéril y pobre, y los cristianos nativos privados de sacerdote, lo único que saben es que son cristianos. No hay nadie que celebre para ellos la misa, nadie que les enseñe el credo, el Padre Nuestro, el Ave María o los mandamientos de la ley de Dios. Por esto, desde que he llegado aquí, no me he dado momento de reposo. Me he dedicado a recorrer las aldeas, a bautizar a los niños que no habían recibido aún este sacramento. De este modo purifiqué a un número ingente de niños, que como suele decirse no sabían distinguir su mano derecha de la izquierda. Los niños no me dejaban recitar el oficio divino, ni comer ni descansar, hasta que les enseñaba alguna oración. Entonces comencé a darme cuenta de que de ellos es el reino de los cielos. Por tanto, como no podía cristianamente negarme a tan piadosos deseos, comenzando por la profesión de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les enseñaba el símbolo de los apóstoles y las oraciones del Padre Nuestro y la Ave María. Advertí en ellos gran disposición, de tal manera que si hubiera quien los instruyese en la doctrina cristiana, sin duda llegarían a ser unos excelentes cristianos. Muchos en estos lugares no son cristianos simplemente porque no hay quien los haga tales. Muchas veces me vienen ganas de recorrer las universidades de Europa, principalmente la de París, y de ponerme a gritar por doquiera como quien ha perdido el juicio, para impulsar a los que poseen más ciencia que caridad con estas palabras: ¡ay, cuántas almas por vuestra desidia quedan excluidas del cielo y se precipitan en el infierno! Ojalá pusieran en este asunto el mismo interés que ponen en sus estudios. Con ello podrían dar cuenta a Dios de su ciencia y de los talentos que se les han confiado. Muchos de ellos, movidos por estas consideraciones y por la meditación de las cosas divinas, se ejercitarían en escuchar la voz divina que habla en ellos, y dejando de lado sus ambiciones y negocios humanos, se dedicarían por entero a la voluntad y al arbitrio de Dios, diciendo de corazón: Señor, aquí me tienes, ¿qué quieres que haga? Envíame donde tú quieras, aunque sea hasta la India. Y escuchemos también algunos extractos de las obras principales del beato Pablo Manna, gran apóstol de la misión. Escribió: durante siglos hemos pensado que las misiones eran cosa de algunos institutos especializados. Esto es un error gravísimo. Las misiones son responsabilidad de toda la Iglesia y de todas las diócesis, sin excepción. Una diócesis que vive cerrada en sí misma, que solo piensa en sus propias necesidades, que no envía sacerdotes ni ayuda económica a las misiones, es una diócesis que está muriendo espiritualmente. Es como un miembro del cuerpo que recibe sangre, pero no la devuelve al corazón. En 1949 había en el mundo, escribe Pablo Manna, 1.200 millones de no cristianos. 400 diócesis en territorios de misión. 2.500 diócesis en países de antigua cristiandad.
Y sin embargo, continúa el beato Pablo Manda, el 90% de los sacerdotes estaban en estas 2500 diócesis ricas y solamente el 10% en las 400 diócesis pobres. Esto es un escándalo, decía él, ante Dios y ante los hombres. Propongo pues lo siguiente: que cada diócesis del mundo, todas, sin excepción, adopte una diócesis de misión y se haga responsable de ella. Envíe sacerdotes fidei donum por periodos de 5 a 10 años. Envíe dinero y rece por ella. Segundo, que en cada seminario del mundo se destine al menos el 10% de los seminaristas a las misiones adyentes, no solo a la propia diócesis. Que cada parroquia tenga un grupo misionero que rece, se informe y ayude económicamente a las misiones. Y en otro escrito escribió: amadísimos cohermanos, el celo por las almas es la virtud característica del misionero. Sin celo no hay misionero, como sin caridad no hay cristiano. El celo es el amor en acción, el amor que no se queda en palabras ni en buenos deseos, sino que se traduce en obras, en sacrificios, en entrega total. Mirad a San Francisco Javier. En 10 años recorrió Medio Oriente, bautizó a decenas de miles, fundó comunidades cristianas desde la India hasta Japón y murió a las puertas de China con el corazón destrozado porque no le dejaron entrar. ¿Qué les impulsaba? El celo. Escribía a sus compañeros de París: ¿cuántas almas se pierden por nuestra negligencia y por nuestra culpa? Y lloraba. Mirad a San Pablo: ay de mí si no evangelizare, escribió en la primera carta a los Corintios. Se consideraba deudor de todos, griegos y bárbaros, sabios e ignorantes. Por eso podía decir: me he hecho todo a todos para salvar a algunos a toda costa. Nosotros sentimos este mismo fuego. Hay misioneros que trabajan mucho, pero sin celo verdadero. Trabajan por rutina, por deber de Estado, por miedo al juicio de los superiores o de los fieles. Eso no basta. El celo verdadero es un fuego que quema por dentro, que no deja dormir, que hace sufrir al ver a un pueblo sin bautismo, a una aldea sin catequista, a una región entera sin sacerdote. Yo he visto misioneros ancianos, continúa Pablo Manda, enfermos, casi ciegos, que seguían caminando horas y horas bajo el sol de Birmania para confesar a un solo cristiano o bautizar a un moribundo. Eso es celo. ¿Y nosotros? ¿Nos conformamos con celebrar la misa, confesar los domingos y visitar las capillas cuando no llueve demasiado? ¿O sentimos en el corazón la misma angustia de nuestro querido beato Pablo Manda, cuando enfermo de tuberculosis tuvo que volver de Birmania y lloraba porque dejaba atrás millones de almas sin evangelio? El celo se mide por 3 cosas: por el dolor que sentimos ante las almas que se pierden, por la alegría que sentimos cuando una sola alma se convierte, por los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para salvar, aunque sea una sola alma. Un día en la misión de Kachin, Birmania, escribe Pablo Manda, un catequista me dijo: Padre, hay un pueblo a 3 días de camino en la montaña, nadie ha ido nunca, dicen que allí hay leprosos. Yo estaba con fiebre alta, pero le dije: vamos. Caminamos 3 días entre selva y barro. Llegamos. Eran 47 leprosos abandonados por todos. Bauticé a 42 antes de que murieran.
Los otros 5 vivieron y formaron la primera comunidad cristiana de aquella región. ¿Valió la pena? 1000 veces sí. Una sola alma vale más que todo el universo entero, decía San Juan María Vianney. Amadísimos, pidamos al Señor este celo ardiente, continúa el beato Pablo Manda. Sin él nuestras misiones se convierten en oficinas administrativas o en simples escuelas. Con él, hasta un misionero solo y enfermo puede convertir un pueblo entero. Que la Virgen María, la primera misionera que llevó a Jesús en su seno, hasta Isabel, su prima, nos obtenga este fuego que no se apaga nunca. Vuestro en el corazón de Jesús, Padre Pablo Manda. Magnífica carta circular de uno de los santos patronos de la misión. Queridos hermanos, la misión es la mayor obra de misericordia. Abrir el reino de Dios a los hombres. Llevar a Cristo. Hacer que los hombres puedan vivir bajo el dulce y suave yugo de nuestro Señor Jesucristo, que libera, que salva. Y vean lo que pasa en nuestros días. El secularismo actual, el materialismo que nos rodea, la indiferencia ante la verdad, la confusión en el ámbito religioso, el progresismo que ha transformado la religión verdadera, la religión católica, en una ONG, donde ya no hay verdad, donde ya no hay error, donde todo da lo mismo. Y en el secularismo, ¿qué es lo que quiere? Quiere un cristianismo sin misión. Hoy casi nadie evangeliza. Hoy casi nadie misiona. El secularismo quiere un cristianismo sin Cristo Rey. Prefiere una religión sentimental, privada, inofensiva, acomodada a las máximas y a las modas del mundo, que tiene miedo de molestar, de ofender, que tiene miedo de predicar con coraje la verdad. Pero la Iglesia no puede renunciar a su misión sin traicionar a su Rey, sin traicionar a Cristo. La misión no es colonialismo ni imperialismo, es caridad sobrenatural. El cardenal Pío advertía: el día que la Iglesia deje de anunciar la realeza de Cristo, habrá dejado de ser la Iglesia. No todos somos enviados a África o al Amazonas. Podemos igualmente hacernos la pregunta: ¿no podré ir el año próximo a África o al Amazonas y colaborar concretamente en una misión? De todas maneras, todos tenemos un campo misionero: el hogar, el trabajo, la universidad, la vida social, los amigos alejados. Todos podemos hacer un don para las misiones, rezar por las misiones, ofrecer sacrificios por las misiones, por los pueblos que nunca han recibido la visita salvífica de un misionero. Todos podemos hacerlo. Evangelizar es como actuar como embajadores del Rey, con la palabra, con el ejemplo, con la caridad, con la firmeza doctrinal. Ser otros Cristos que misionaba, que no tenía dónde reposar su cabeza, que no tenía tiempo para comer, para dormir, que consolaba, que bautizaba, que salvaba. La primera misionera del reino es nuestra Santa Madre, la Virgen María. En cuanto recibió a Jesús en su seno, se levantó deprisa, dice el Evangelio, para llevarlo a Santa Isabel. María lleva a Cristo. Qué hermoso. María es misionera. Donde ella llega, Cristo empieza a reinar. Y es por eso que los misioneros siempre invocan a María, siempre le rezan, desde Santiago Apóstol, que fue consolado por Nuestra Señora del Pilar, quien lo animó a seguir misionando en España.
hasta los misioneros que hoy en día siguen con esfuerzo, con sacrificio, llevando a Cristo a aquellos lugares donde Cristo no es conocido, donde no es adorado. Los misioneros siempre invocan a María, porque ella es la madre del Rey, la portadora del Rey, la victoria del Rey, porque ella da a Cristo, por eso es medianera de todas las gracias, porque Cristo es la gracia. Los misioneros invocan a María, porque ella estuvo al pie de la cruz, renovando el sí que había dado en la Anunciación. Por eso su participación, su colaboración, su cooperación particular, estrechísima, en la obra redentora de Cristo, que es el único Salvador, el único Redentor, hacen de ella una corredentora. Que María, estrella de la evangelización, nos impulse a extender el reino de Jesucristo hasta el último rincón de la tierra y de los corazones, para que allí, donde hoy se adora aún al demonio, pueda empezar a ser adorado Jesucristo, presente verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.